Tetrapodos y tetrapoditas, ahora vamos a ver el origen de la vida. Hay que entender varias cosas. Primero, una cosa es el origen de la vida y otra cosa es el origen de las especies. No es lo mismo, aunque pareciera. ¿Por qué les digo? Porque son dos preguntas diferentes y tienen que haber dos respuestas diferentes. Una respuesta es para el origen de la vida y otra respuesta es para el origen de las especies. La evolución biológica, como le explica Darwin, nos dice cómo es el origen de las especies, no explica el origen de la vida. Eso es muy importante porque muchas veces se van a dar cuenta que hay personas que dicen, la evolución es mentira porque no explica el origen de la vida. Obviamente, la evolución biológica no explica el origen de la vida, lo que explica es el origen de las especies. Entonces, si la evolución no explica el origen de la vida, ¿cómo es que aparece la vida? Para empezar, genios, hay muchas posibles ideas. Comenzamos por primero ¿con qué? Con el creacionismo. El creacionismo, genios, es la primera idea acerca de cómo apareció la vida en la Tierra. ¿Por qué se llama creacionismo? Porque se basa en la presencia de un ser superior, ya genios, que va a crear a todos los seres vivos en la Tierra. Exacto, un Jesús. Mira acá. Por eso decimos que es un origen sobrenatural de la vida. Está basado en un ser sobrenatural. Por lo tanto, a eso, ¿cómo se le va a llamar? Un Dios. Por lo tanto, eso sería una explicación teológica. Esto es una explicación teológica del origen de la vida. ¿Por qué? Porque está basado en un Dios, en algo sobrenatural. Algo que lo puede hacer todo lo que tú no puedes explicar. Ahora, como este ser no está con nosotros, sino está fuera de la Tierra, a esta explicación también se le puede llamar teleológica. Recuerda que tele significa distancia, teleológica. ¿Estamos, chicos? ¿Qué quiere decir esto? Que este es Dios, es sobrenatural, tiene muchos poderes y está alejado de nosotros, teleológico. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, básicamente hay dos formas de creacionismo. Hay el creacionismo fijista y el creacionismo transformista. Ya, genios. Recuerda, siempre que hablan de creacionismo tienes que pensar en Jesús. Vamos a ver acá. El creacionismo fijista. ¿Por qué se va a llamar así? La respuesta es muy sencilla. Porque niega los cambios. Niega los cambios, hijos míos. Dicho de otra manera, para ellos las especies son inmutables. Las especies son inmutables. Las especies no cambian. ¿Ya, genios? Muy bien, tetrápodos, muy bien, tetrapodita. Próxima, fijista. Platón es uno de ellos. Platón, ¿qué nos dice? Que las variaciones son imaginarias. Hijos míos, las variaciones son imaginarias. Profe, pero no entiendo eso. La respuesta es muy sencilla. Te lo pongo yo de esta manera. ¿Estamos, genios? Platón, para que lo entiendas. A ver, tú te das cuenta, si ves las aves, que no todas las aves son iguales. Hay aves que, por ejemplo, mirando un grupo de loros, por decir, se van a dar cuenta que uno tiene la cabeza más roja que la otra, que uno tiene un ala más azul que la otra, o uno tiene el ala más grande. Es más, mirando entre nosotros nomás, te has dado cuenta que los humanos no somos todos iguales. Hay variaciones. Para Platón, esas variaciones no existen. Son producto de nuestra imaginación. Entonces, sí, profe, ¿pero por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque para Platón, recuerda bien este detalle, para Platón la creación es perfecta. Recuerda, para Platón la creación es perfecta. ¿Estamos, genios? Y lo que es perfecto ya no se puede perfeccionar. Ahora, ¿por qué Platón llega a esta conclusión? Esto es muy sencillo. Porque Platón decía, si Jesús es perfecto, la creación es perfecta. Porque de lo perfecto solo puede haber perfección. ¿Estamos, genios? Entonces, si él acepta que hay cambios, entonces quiere decir que la creación no es perfecta. ¿Viste la idea? No pueden haber cambios, porque si cambiara, ya no es perfecta la creación. Profe, no entiendo, ¿pero por qué? Porque lo que es perfecto ya no se puede perfeccionar, porque ya es perfecto. ¿Qué más vas a perfeccionar? ¿Qué cambio más puede haber? ¿Entendiste? Entonces,
como la creación es perfecta, para él las especies son inmutables. Las especies no cambian. Profe, ¿qué quiere decir inmutable? Que no muta. Recuerda que mutación, ¿qué significa? Cambio. Ya, genios, mutación significa cambio. Eso es lo que hacía Platón, genios. Platón. Mira que está extremadamente sencillo. Mira que está extremadamente regalado. ¿Ya, genios? Muy bien. Ahí lo tienes. Ahora, ¿quién viene? Linneo. Ya, chicos, ahora viene Linneo. ¿Qué es lo que hay que recordar con respecto a Linneo? Miren que está extremadamente sencillo. Linneo, genios, es importante. También es un fijista. ¿Por qué? Él mira que lo que hace, establece la primera clasificación de seres vivos. Estamos, genios. Él establece la primera clasificación de seres vivos. Ahora, este evento es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Recuerda que él es el padre de la taxonomía. Si tú aceptas que las especies cambian, entonces la clasificación debe cambiar. Entonces, una de sus ideas primarias antes de clasificar a los seres vivos es tener que aceptar que las especies no cambian, porque si las especies cambian, la clasificación también debe cambiar. ¿Lo viste? Entonces Linneo, más que nada por conveniencia, él acepta que no hay cambios en las especies. ¿Ya, genios? No hay cambios en las especies. Pero más que nada, ¿por qué lo hace? Por conveniencia. Porque si él acepta cambios en las especies, tendría que cambiar su sistema de clasificación. ¿Ya, genios? Recuerda, todos los que niegan los cambios se van a llamar fijistas. Todos los que niegan los cambios se van a llamar fijistas. Luego, ¿quién viene? Jorge Cuvier. ¿Ya, genios? Jorge Cuvier es muy, pero muy importante. Primero, ¿por qué? Él es el padre de la paleontología. Sí, te cuento. Cuando encontraban fósiles, antes, hace mucho tiempo atrás, se pensaban que los fósiles eran, ¿qué cosa? Huesos de dragones. Sí, es lo que se pensaba. Es más, muchos creen que justamente estos huesos, estos fósiles, fueron los que dieron origen a la leyenda de los dragones. Bueno, el punto es esto. Cuvier se dio cuenta de algo. Que algunos huesos se parecían a las especies actuales. Entonces, él propuso algo. Él propuso el catastrofismo. Aunque en realidad no lo hizo él. Lo hizo un padre llamado James Ussher. ¿Ya? Para el que sabe, James Ussher. Para ti, James Ussher. ¿Ya, genios? Pero Cuvier lo fundamentó bien. ¿Qué decía Cuvier? Que Jesús creó todo. Estaban todos los animalitos todos juntos. Y de pronto vino una catástrofe global que eliminó a todas las especies impuras y solamente se quedaron las especies bonitas. ¿Quedó la idea? ¿Qué especies quedaron? Las que entraron en un arca. ¿Te suena parecido eso? ¿Te suena conocido, hijo mío? Entonces, George Cuvier propone el catastrofismo. Para él, los fósiles son los animales que murieron en una catástrofe como el diluvio universal. ¿Queda la idea? Muy bien. El catastrofismo, ¿qué nos propone? ¿Qué propone el catastrofismo? Que en el pasado ocurrían, valga la redundancia, catástrofes globales, eventos globales. ¿Cómo un evento global? Como un diluvio universal, que en todo el planeta llovía, o por ejemplo terremotos que hacía que se hundan islas enteras, la Atlántida por ejemplo. Profe, exacto. O por ejemplo terremotos que hacían que una isla salga del fondo del mar. ¿Te das cuenta? Entonces, ese tipo de cosas, genios, las proponía ¿quién? El catastrofismo. Y justamente como parte del catastrofismo decía que una de estas catástrofes globales eliminó a esas especies extintas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, George Cuvier, ¿qué decía? Que solamente hubo una creación. A él lo vamos a llamar monocreacionista, que quiere decir que solo acepta una creación. Y después de esta creación, ¿qué hubo? La catástrofe. Estamos, el diluvio universal. Y los animales que conocemos en la actualidad son los que sobrevivieron al diluvio, ya sea porque
estuvieron en el barquito, qué sé yo. ¿Estamos genios? Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Propone el catastrofismo monocreacionista y aparte no te olvides que él es el padre de la paleontología. Mira que está extremadamente sencillo. Padre de la paleontología. Mira, hijo, mira tetrápodo y mira tetrapodita. ¿Padre de qué? De la paleontología. Mira que está extremadamente sencillo. Ahora, justamente Cuvier tuvo una gran importancia, hijo mío, tanto así que sus leyes en la biología se tomaron con mucho tiempo como ciertas. La primera es la famosa ley de la correlación. ¿Qué significa esto? Que una parte, la forma de una parte depende de la forma de las otras partes del cuerpo. ¿Estamos? Te lo pongo de esta manera. Mi mano tiene esta forma, pero no por mi mano solamente, sino porque el resto de mi cuerpo influye en la forma de mi mano. ¿Estamos? Entonces, cada parte del cuerpo es influida por otras partes del cuerpo. Ley de la correlación. Y luego venía la ley de la subordinación. ¿En qué consiste? La forma de tu cuerpo es producto del ambiente. ¿Estamos genios? La forma de tu cuerpo es producto del ambiente. Espero que lo tengas bien, pero bien claro. Ahora, aparte de Cuvier, también estaba Luis Agassiz. Luis Agassiz propone el progresionismo. Ya genios, ¿cómo es el progresionismo? El progresionismo es como el catastrofismo, pero mucho más exagerado. ¿En qué sentido? Agassiz nos propone una serie de catástrofes, no una sola, sino una serie de catástrofes. Recordemos, para Cuvier había una sola catástrofe y una sola creación. ¿Estamos? Para Luis Agassiz, ¿qué es lo que hay? Varias catástrofes y después de cada catástrofe una nueva creación. Estamos genios. De esa manera él explicaba por qué en cada capa de suelo, en cada capa de sedimento es que habían fósiles diferentes. Es por eso que vamos a decir que él es policreacionista. Estamos genios, policreacionista. ¿Por qué policreacionista? Mira qué sencillo. Porque propone varias creaciones. Mientras que Cuvier propone una creación, acá Agassiz propone varias creaciones. ¿Ya genios? Muy bien. Pero como se han dado cuenta, esto es a cierto punto ya cae en el ridículo. Porque imagínate, hijo, una creación, catástrofe, creación, catástrofe. Es más, Agassiz llegó a contar hasta 80 creaciones. O sea, imagínate que 80 veces bajó Jesús a crear todo. Y no, pues ya no tiene sentido, pues hijo mío. ¿No? Si demostrar que bajó una vez es difícil, imagínate demostrar que bajó 80 veces. Entonces, hay quienes proponen una nueva alternativa, que es el creacionismo transformista. Date cuenta, siguen con la idea que la creación es única, pero admiten que las especies pueden transformarse en el tiempo. Admiten que las especies pueden cambiar a lo largo del tiempo. ¿Y cómo se grafica esto? Mira, de manera sencilla, como si fuera un arbolito. Básicamente hay dos tendencias, la monofiletista y la polifiletista. ¿Cómo es monofiletista? Mira. Ahí está. Se supone que acá hay un árbol. Mira acá, hijo mío, acá hay un árbol. Espero que lo veas. Y de este árbol, mira, acá hay un árbol, hijo, mira. Y de este árbol, ¿qué es lo que pasa? Ahí está, ves, de este árbol, genios, mira qué es lo que pasa. Salen ramas. ¿Lo ves o no lo ves? Salen ramas. Quiero que entiendas. Quiero que entiendas, hijo, que mira qué difícil no está. Este tronco que está aquí abajo, genios, ¿qué cosa es? Este tronco que va a ser, genios, escúchalo bien, va a ser el ancestro en común. Y las ramas que son el resto de especies. ¿A qué conclusión llegas? A que todas estas especies descienden de un ancestro en común. Espero que lo tengas. Todas estas especies descienden de un ancestro en común. ¿Ya, genios? Muy bien. Acá al otro lado,
polifiletista. En el polifiletista, mira, quiero que te des cuenta, ellos no proponen un solo árbol. En polifiletista proponen varios árboles. Ya Genios proponen varios árboles. Espero que lo tengas y espero que esté bien claro. Mira, proponen varios árboles. ¿Viste la idea? Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos. Por ejemplo, este es el árbol evolutivo, por decir, de los reptiles, ¿no? Para que me entiendas. Este otro sería el árbol evolutivo ¿de quién? De los mamíferos. Y mira este detalle. Y este otro sería el de quién? Del hombre. Ahora, un detalle, y espero que te hayas dado cuenta. Estamos, la pregunta es, ¿cuál tú crees que sea el que los seguidores de Jesús, ¿no? Lo que muchas iglesias aceptan? ¿El monofiletista o el polifiletista? ¿Cuál crees tú, hijo mío? ¿El mono o el poli? ¿Cuál crees tú? ¿El monofiletista o el polifiletista? Aunque no lo creas, yo sé que muchos habrán dicho el mono, en realidad es polifiletista. ¿Por qué? Porque mira, si tú aceptas el monofiletista, si el hombre estuviera acá, por decir, tendrías que aceptar que el hombre tiene ancestros en común con el resto de especies. Y eso va en contra de lo que dice Jesús, porque para Jesús el hombre es una creación única. Por lo tanto, Genios no puede tener parentesco con otras especies. ¿Queda la idea? Entonces, para que me entiendas bien, este árbol es el árbol de los reptiles. Por lo tanto, el tronco principal, que vendría a ser el ancestro en común para los reptiles. Y tienen un solo ancestro en común. ¿Viste la idea? Muy bien. Entonces, lo mismo aplica para todos acá. En el caso de los mamíferos, ¿esto qué sería entonces? Su ancestro en común. Para los mamíferos, esto que está acá, ¿qué vendría a ser? Su ancestro en común. Y date cuenta que los humanos no tenemos ancestro porque somos una creación única. Obviamente, según los hinchas de Jesús, ¿no? Monofiletista, polifiletista. ¿Estamos? Esto es lo que los hinchas de Jesús lo toman como cierto, por si acaso. Ya, Genios. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, si nos vamos a las pruebas, obviamente que el creacionismo falla, porque no hay una manera de cómo demostrar que esto es correcto. ¿Estamos, Genios? Obviamente que si damos testimonios incompletos, decimos verdades a medias, parecería que tiene sentido, pero en realidad no lo tiene. Ya, Genios, en realidad no lo tiene. Ya, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, tetrápodos y tetrapoditas. Entonces, ¿cómo es que se puede explicar el origen de la vida? La respuesta es muy sencilla. Primero, acá yo tengo la famosa generación espontánea, o también se le va a llamar abiogénesis. Y esto es muy importante. Tú tienes que estudiar con libros para UNT. Porque en San Marcos a esto lo llaman biogénesis. Te lo digo, hijo mío, porque te conozco. Tú compras libros así de otros editores y seguramente, como están hechos para San Marcos, ves que dice biogénesis. Yo te digo que es abiogénesis y te vas a confundir. Vas a decir, profe, me están estafando. No, no te estamos estafando. Lo que pasa es que para una universidad se dice de una manera y para otra universidad se dice de otra manera. ¿Ya? Tú tienes que estudiar con libros para UNT. Vamos acá. Entonces la generación espontánea, Genios, ¿qué nos dice? Abiogénesis. Abiogénesis. ¿Estamos? Muy bien. ¿Quién lo propone? Aristóteles. ¿Qué nos dice Aristóteles? Que la materia inanimada, es decir, la materia sin vida, puede formar un ser vivo. La materia inanimada, la materia sin vida, puede formar un ser vivo. Pero la pregunta es, profe, ¿cómo? Aquí está. Por medio de algo llamado así, entelequia. Por medio de la famosa entelequia. Espero que lo veas. Por medio de la famosa entelequia. ¿Ya, Genios? La entelequia. Entelequia, chicos. A la entelequia también se le va a llamar soplo de vida. ¿Estamos? O soplo vital. Acá le ponemos
Entelequia, o también llamado soplo de vida. Es por esto que a los seguidores, estamos de esta hipótesis, se les llama también vitalistas, porque ellos hablan del soplo vital, del soplo de vida. ¿Ya, genios? Según ellos, la entelequia era este viento, este aire que tenía el poder suficiente como para convertir a la materia sin vida en seres vivos. Ah, profe, ¿y cómo él llegó a esa conclusión? Fácil, él llegó a esa conclusión porque él observaba que del barro salían peces o que del barro salían ranas o sapos. Ya, genios. Entonces viendo eso, chicos, entonces, hijos míos, ¿qué fue lo que pasó? Él dijo, si del barro salen sapos, entonces yo llevo barro a mi casa, también van a salir sapos. Y adivina, cuando llevó el barro a su casa, no salían sapos. Entonces dijo, seguramente falta algo que esté en ese ambiente. ¿Y eso qué cosa es? La entelequia. ¿Estamos? Obviamente que la entelequia no existe. Él estaba tratando de justificar su error. Ahora, ¿el error en dónde está? ¿En qué etapa el método científico? En la observación. Para los que no recuerdan, el método científico tiene de 5 a 4 etapas, de acuerdo a cómo lo vean. El primer paso es observación, hipótesis, experimentación, análisis de resultados, conclusiones. Observación, hipótesis, estamos genios, experimentación, análisis de resultados y conclusiones. Ahora el punto es, la observación consiste en percibir el fenómeno. ¿Estamos? La hipótesis, tú das una posible explicación al fenómeno. Y la experimentación, pones a prueba la hipótesis para ver si es verdad o es mentira. Y finalmente, luego analiza los resultados y con esos resultados finalmente aceptas o rechazas la hipótesis. ¿Ya, genios? Muy bien. ¿Cuál fue el paso que se equivocó Aristóteles? La observación. Por eso la observación es el paso más sensible de todos. Si te equivocas en la observación, te equivocas con todo. ¿Ya, genios? ¿Dónde está el error? Que Aristóteles vio que del barro salían peces, que del barro salían sapos. Pero él no sabía que en la temporada anterior las hembras habían puesto sus huevos allí. O algunos peces incluso se enterraban en el barro. Él no vio eso. ¿Se dan cuenta? Justamente es un error de observación. Error de observación. Y como falló la observación, falló todos los siguientes pasos del método científico. ¿Estamos? Muy bien. Por eso, genios. Por eso, siempre que hagan un experimento tienen que hacer una muy buena observación. Si falla eso, falla todo. ¿Estamos, hijos? Muy bien. Entonces tenemos ya a Aristóteles. Tenemos ya a Aristóteles, genios, que nos explica que los seres vivos pueden venir ¿de qué? De la materia inanimada. Ahora, ¿tuvo sus defensores? Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque date cuenta, el soplo de vida, soplo vital, ¿a qué te recuerda? ¿A qué recuerda? Exacto, al libro mágico de Jesús, cuando dice que hace un hombrecito de barro y le sopla el alma. Precisamente como en cierta forma coincide con las escrituras, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Muchos lo tomaban por cierto y decían, ya ven, Aristóteles está demostrando las escrituras. ¿Te das cuenta? Por eso, por más de 2000 años, muchos tomaron a esto por cierto. ¿Ya? Muchos como ¿quién? Como Van Helmont, por ejemplo. Van Helmont llegó al colmo de hacer un recetario, un recetario, donde ponía, valga redundancia, recetas para crear ratas. Él decía que si tú pones un cántaro con miel, trigo y una camisa llena de sudor de una persona, toda esta mezcla va a producir ratas. Estamos genios. Yo sé que ahorita esas ideas pueden sonar ridículas, ¿no? Bueno, y son ridículas, pero en aquel tiempo se pensaba que era lo correcto. ¿Ya, chicos? Muy bien. Luego, ¿quién venía? Santo Tomás de Aquino, San Agustín. Date cuenta que la mayoría son religiosos, ¿no? Bueno, excepto Copérnico, Isaac Newton, etc. Ahora, quiero que entiendas. Una de las primeras ciencias que se convirtió en ciencia bien rápido fue la física.
La biología fue una de las últimas en convertirse en ciencia. Ya, genios. Profe, ¿cómo convertirse en ciencia? Para que te conviertas en ciencia tienes que tener, ¿qué cosa? Un método científico y el famoso gabinete matemático. Mientras no se utiliza en matemática, estamos para predecir, no se puede decir que cualquier cosa es una ciencia. ¿Ya, genios? Muy bien. Recuerda que el primero que aplicó la matemática en la biología fue Mendel. Sí, fue Mendel. ¿Ya, genios? Y para llegar a Mendel faltaba un montón de tiempo. Ya, chicos, precisamente es por eso, genios, que grandes físicos como Newton, ¿no?, el astrónomo Copérnico, pensaban que esto era correcto. Estamos porque la biología se veía como algo de brujos todavía. Sí, increíble, ¿no? Increíble. Muy bien, muy bien. Profesor, que si no explica matemática no es ciencia. Efectivamente. Es una buena forma de darte cuenta si es ciencia o es pseudociencia. Si utiliza matemática, ciencia. Y si no lo utiliza, pseudociencia. ¿Estamos, genios? No te olvides. Como por ejemplo, la reflexología, la iridología, la aplicación de cristales, la acupuntura son pseudociencias. ¿Ya, genios? Por si acaso, ¿ya? Tú que estás tomando el famoso MMS, ¿sí o no, genios? ¿Cómo se llama eso? Mineral multisanador, mineral milagroso sanador. Ya, pues, hijo mío, esa es estafa. Hay gente que toma dolomita. Sí, chanca una piedra para tomar, hijo mío. Claro. Vamos acá. La biogénesis. Estamos en ciencia. Cuando tú tienes una idea, ten por seguro que alguien va a tener otra idea, similar o mejor. Y por lo tanto, alguien quizás pueda refutar tu hipótesis o teoría. Entonces, ¿quién viene? Ready. Porque las verdades no pueden quedar ocultas por mucho tiempo. Ready se basa en experimentos. ¿Para qué? Para demostrar que la generación espontánea es falsa. Recuerda, todo tiene que demostrarse con experimentos. Entonces Ready hace sus famosos experimentos de los frascos con qué, con cuellos de, los frascos con carne que van a estar tapados y destapados. Espero que lo veas. Tengo mis 3 frascos, A, B y C. ¿Estamos, hijos míos? Tengo mis 3 frascos. Mira qué sencillo. Este frasco que está acá está destapado y acá que tiene carne. Ahora, no vamos a ponernos a discutir si era carne de pollo, carne de serpiente, carne de perro, no importa, era carne, ¿ya? Porque así les digo, cada libro dice algo distinto. Uno dice carne de serpiente, he leído que carne de perro, tonterías, en fin. El punto es esto, que este frasco, el frasco A, mira cómo está destapado. El frasco A está destapado. Entonces, adivina qué, genios. En este frasco, mira que aparecen. ¿Qué aparece? Dime qué aparecen. Exacto. Aparecen moscas. ¿Ves o no ves las moscas? Ahí están mis moscas. Entonces, redicen, ¿ya ven? Aparecen moscas porque el frasco está destapado y las moscas vienen de afuera. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo se le decía a los hinchas de la generación espontánea? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se decía? Ya te olvidaste. Vitalistas. Los hinchas de la generación espontánea se llaman vitalistas. Vitalistas. ¿Queda la idea? Muy bien, tetrápodo. Entonces, Aristóteles, genio, ahí están los hinchas de Aristóteles, dijeron, no, pues Ready, ¿cómo se te ocurre? La carne está produciendo moscas. Ya, genios, la carne está produciendo moscas. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Estamos, genios. Vamos a ver acá. Así como está el experimento, ¿es concluyente? Obviamente que no. No es concluyente, hijos míos. Hay que hacer un experimento más. Pero mira, ahora, en este otro experimento, en el frasco B, voy a tapar el frasco. Estamos, genios. El frasco está tapado. ¿Pero con qué? Con gasa. El frasco está tapado con gasa. Espero que lo tengas bien claro. El frasco está tapado con gasa. Muy bien, tetrápodos.
Muy bien, tetrapoditas. Y dime, ¿aparecen o no aparecen moscas? Te espero. ¿Aparecen o no? Sí. ¿Dónde van a aparecer las moscas? Adentro, ¿sí o no? No, hijo. Las moscas van a aparecer afuera. Las moscas, mira, aparecen afuera. ¿Lo viste? ¿Pero por qué? Como está tapado con gasa, el aire puede entrar, el aire puede salir. Y cuando sale el aire, sale el olor de la carne. Y ese olor de la carne, ¿a quién va a traer? A las moscas. ¿Pero pueden pasar? No. ¿Quién evita que pasen? La gasa. La gasa evita que pasen las moscas. ¿Queda la idea? Pero no entiendo, ¿por qué lo tapa con gasa? Fácil. Para que entre el aire con la entelequia, pero no pasen las moscas. Mira, la gasa tiene huequitos por donde va a pasar el aire con la supuesta entelequia. Ya chicos, si la entelequia fuera real, las moscas deberían aparecer adentro. ¿Por qué? Porque está entrando la entelequia. ¿Queda la idea? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya chicos, entonces esto me demuestra que la entelequia no existe. Porque si existiera, las moscas saldrían aquí adentro. Ya genios, mira, tapado con gasa y las moscas aparecen afuera. Mira genios, las moscas aparecen afuera. Ahí lo tienes. Tapado con gasa y las moscas aparecen afuera. Mira que está extremadamente sencillo. Ahora mira este otro, el frasco C. Date cuenta, no está tapado con gasa. ¿Con qué se lo tapa? Con tela. Lo tapamos con tela. Entonces, sí, profe, ¿para qué? No entiendo. ¿Por qué lo tapa con tela? La respuesta es muy sencilla. Lo tapamos con tela por una sencilla razón, para ver qué es lo que ocurre si no entra el aire. Y dime, ¿aparecen moscas? Dime tu respuesta. Obviamente no aparecen moscas. Ya, genio, tú dime, ¿por qué no aparecen moscas? Tú dime, hijo, ¿por qué? Al estar completamente cerrado, ¿qué es lo que va a pasar? Mejor dicho, ¿qué cosa no va a pasar? No pasa el aire. El aire no entra y el aire no sale, porque está completamente cerrado. No aparecen moscas. Ya chicos, entonces genios, primer detalle. ¿La entelequia existe? No, la entelequia no existe. No se olviden de eso. ¿Ya, genios? Ahora date cuenta, esto que está acá es un ejemplo muy bonito de método científico. ¿Ya, genios? En el método científico, recuerda, tú tienes que hacer una hipótesis y poner luego a prueba la hipótesis en la experimentación. ¿Bien? Para empezar, para hacer el experimento tienes que separar en dos grupos, mínimo dos grupos. Uno se va a llamar control y otro se va a llamar tratamiento. En el grupo control no aplicas la variable que estás estudiando y los tratamientos sí. En este caso, el grupo control, ¿cuál va a ser? El frasco A, porque no estoy aplicando la variable que estoy estudiando, que es la entrada y salida de aire. B y C sí serían los grupos tratamientos, porque en ellos estoy aplicando la variable, que es la entrada o la salida del aire. ¿Queda la idea? Entonces, genios, miren que está extremadamente sencillo. Grupo control, porque no aplico la variable, y acá, grupos tratamientos. Entonces, una vez que hago mi experimento, llego a las conclusiones. Primera conclusión, ¿cuál es? No existe entelequia. No existe entelequia. Ya, genios, no existe la entelequia. Esa es mi primera conclusión, pero no es la única. Otra conclusión, ¿cuál sería? Que las moscas provienen de otras moscas. Las moscas provienen de
otras moscas. ¿Estamos, genios? Y este detalle es muy importante. ¿Por qué? Porque como las moscas provienen de otras moscas, estamos, genios, como las moscas provienen de otras moscas, yo puedo hacer una conclusión de lo particular a lo general. Porque así trabaja la ciencia, de lo particular a lo general. Eso se va a llamar método inductivo. ¿Estamos? Método inductivo, de lo particular a lo general. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, estamos. Si las moscas provienen de otras moscas, ¿cuál sería mi conclusión general? Que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Acá lo pongo. Todo ser vivo proviene de otro ser vivo. ¿Viste la idea? Muy bien, facilísimo. Todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Es extremadamente fácil esto. Muy bien, tetrápodos, muy bien, tetrapoditas. Miren que está recontra sencillo. ¿Qué más hay que recordar? Entonces, aparentemente con esto ya la generación espontánea está totalmente descartada. Los vitalistas ya están que se mueren y todo. No. Porque para tu mala suerte, para mi mala suerte y para mala suerte de la ciencia, se inventó el microscopio. Y al inventarse el microscopio, se descubrió un mundo totalmente nuevo de seres, valga la redundancia, microscópicos, de seres muy pequeños. Y justamente en la investigación de estos seres muy pequeños se diseñaron técnicas, se diseñaron instrumentos, se diseñaron cosas como los medios de cultivo. Los medios de cultivo justamente o eran líquidos o eran sólidos donde se podía cultivar estos seres microscópicos, estas bacterias. Entonces, se daban cuenta que cuando ponían el caldo de cultivo, aparecían de pronto bacterias. Aparecían bacterias. ¿Estamos, genios? Needham, ¿qué decía? ¿Qué decía Needham, hijos míos? Que los caldos de cultivo, Needham decía que los caldos de cultivo producen bacterias. Los caldos de cultivo producen bacterias. Ahí lo tienes. Los caldos de cultivo producen bacterias. ¿Y qué dice Spallanzani? ¿Qué nos dice Spallanzani? Mira que está extremadamente sencillo. Spallanzani lo contradice, porque él dice, no, las bacterias, ya genios, las bacterias están en el aire. Las bacterias están en el aire. Estamos, genios, y provienen de otras bacterias. Profe, no entiendo. Acá te lo explico. Y provienen de otras bacterias. Mira que está fácil, ¿ah? Mira que está regalado. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que funciona esto? Para Spallanzani, el aire está lleno de bacterias. Pero esas bacterias no vienen de la nada, sino se formaron de otras bacterias. Pero ¿por qué mencioné el aire? Fácil, porque Needham ponía un caldo de cultivo y lo dejaba el frasco destapado. Al dejar el frasco destapado, ¿qué pasaba? Las bacterias que estaban en el aire caían sobre el caldo de cultivo y de esa manera se desarrollaban. Ahora, Needham decía que el caldo era el que producía las bacterias y Spallanzani que las bacterias eran que caían del aire. ¿Estamos? ¿Quién crees que ganó esta discusión? ¿Needham o Spallanzani? ¿Quién crees que ganó? Aunque no lo creas, Needham. Sí, Needham. ¿Por qué? Porque Spallanzani no tenía cómo demostrar que las bacterias estaban en el aire. No podía demostrarlo. ¿Ya? Y solamente por curiosidad, ¿cuál de los dos es vitalista? ¿Cuál de los dos es vitalista? ¿Needham o Spallanzani? Vamos, genios. ¿Cuál? Muy bien. Él es vitalista porque él defiende la generación espontánea. ¿Y Spallanzani qué sería? Biogenésico.
Porque él dice que todo ser vivo viene de otro ser vivo, toda bacteria viene de otra bacteria. Entonces, esta discusión la ganó Needham, porque no había cómo demostrar que las bacterias estaban en el aire. Entonces, genios, alguien tenía que demostrar que las bacterias estaban en el aire. Y eso tenía que ser un genio, un master of puppets. ¿Estamos, hijos míos? Sí. ¿Quién? Pasteur. Pasteur, hijos míos, es quien demuestra esto, que los microbios están en el aire. ¿Y cómo lo hace? Con su famoso experimento, que es el frasco Estamos con cuello de cisne. ¿Por qué es importante? Mira, primero, ¿qué es lo que hace? Estamos genios, ¿qué es lo que hace? Tenemos acá, ¿qué cosa? El frasco. Estamos un atrás, ¿con qué? Con caldo de cultivo. Este es el caldo de cultivo. Ya ahora espero que te des cuenta el detalle. Este caldo de cultivo está esterilizado. ¿Qué significa esterilizado? Que se le mata todas sus bacterias. ¿Y cómo lo matamos? Fácil, con el calor. Es un caldo de cultivo esterilizado con calor. Mira que está fácil, genios, ¿ah? Está esterilizado con calor. Entonces yo estoy seguro que ahí no hay bacterias. Muy bien. Ahora mira la forma del cuello. ¿Estamos, genios? Muy bien. Y mira este detalle. ¿Cómo está el frasco? Está destapado. Ya, genios, frasco destapado. ¿Y por qué es importante que esté destapado? Para que por ahí entre el aire. Estamos, genios, por ahí tiene que entrar el aire. Y si la entelequia existe, al entrar el aire con la entelequia, ¿qué deberían aparecer acá? Microbios. Pero si los microbios están en el aire, ¿qué va a pasar con ellos? Van a quedar aquí atrapados. ¿Estamos, genios? Estamos. Si los microbios están en el aire, aquí quedarán atrapados. ¿Lo viste o no lo viste? Aquí quedan atrapados los microbios. ¿En dónde quedan? En el cuello de cisne. Precisamente esa es la importancia del cuello, esa es la importancia de este experimento. ¿Ya, genios? Muy bien. ¿Por qué? Porque con este experimento, Pasteur, que está demostrando que los microbios están en el aire. Él demuestra justamente con esto. Si la entelequia existiera, los microbios, ¿dónde deberían salir? En el caldo de cultivo. Pero ¿dónde salían los microbios? En el cuello. ¿Por qué? Porque al momento que entraba el aire con los microbios, en la curva generaba una turbulencia y los microbios caían hacia abajo. Fin. Entonces, hijos míos, ¿cuál es la conclusión final de todo esto? Ya sabemos que la entelequia no existe. Muy bien, pero la conclusión final, ¿cuál es? Que todos los seres vivos provienen de otros seres vivos. ¿Estamos? Todos los seres vivos provienen de otros seres vivos. Ahí está. Es tu conclusión final. ¿Lo viste? Y aplica para todo. Para plantas, animales, microbios, para todo. ¿Ya, genios? Muy bien. ¿Quién intentó refutar a Pasteur? Pouchet. Pero no, pues hijo mío, Pouchet nada, ni siquiera le alcanza los tobillos. Pasteur es Pasteur, hijo mío. Es el dios de la microbiología. Ahora, acá viene un gran problema. Si todo ser vivo proviene de otro ser vivo, entonces, ¿cómo apareció la vida si al inicio no habían seres vivos? A ver. Vamos a ver si me estás entendiendo o te estoy trabando. Escúchame bien. Si todo ser vivo proviene de otro ser vivo, ¿cómo es que aparece la vida si al inicio no habían seres vivos? ¿Cómo es eso? Muy bien, buena pregunta, ¿no? ¿Verdad, no, profe? Para los que aún no lo entienden, porque nunca falta, si acá un ser vivo proviene de quién? De otro. Y este de otro,
y este de otro, y este de otro, 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 hasta regresar al primer ser vivo. ¿Y el primer ser vivo de dónde apareció? Si al inicio no había vida. ¿Te das cuenta? Es una pregunta muy importante, hijos míos. Si bien es cierto que la biogénesis, genios, me resuelve el problema de negar la generación espontánea, pero me crea un nuevo problema. ¿Cómo apareció la vida si al inicio no habían seres vivos? Una posible explicación, ¿cuál es? La teoría cosmozoica. ¿Estamos? El término correcto es hipótesis cosmozoica. No puede ser teoría, porque recuerda que si es teoría, ya está demostrado. ¿Quiénes lo proponen? Richter, Liebig y von Helmholtz. ¿Qué nos dice? Que la vida proviene de otros mundos en forma de esporas o moléculas. ¿Estamos? La vida proviene de otros mundos en forma de esporas o moléculas. La pregunta es, ¿eso tiene sentido? No. ¿Por qué? Esto de acá nos complica más el problema. Vamos a ver cuáles son las objeciones. Primero, si la vida proviene de otro mundo, la primera pregunta es, ¿de qué planeta? ¿De qué mundo proviene la vida? ¿Te has dado cuenta? ¿Se puede demostrar eso? Obviamente que es muy difícil. Aparte de eso, ¿qué más? ¿Cómo se formó la vida en ese mundo? Mira cómo se formó la vida en ese mundo. ¿Te das cuenta? O sea, no puedes ni explicar cómo se formó la vida acá en la Tierra, menos vas a poder explicar cómo se forma la vida en otro planeta. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, si eres observador y te has dado cuenta, esto de aquí complica más las cosas, más que resolverlas. ¿Estamos? Y eso no es todo, hay más. Otra objeción, ¿cuál sería? ¿Cómo llegó la vida a la Tierra? ¿Cómo llegó la vida a la Tierra? ¿Cómo llegó la vida a la Tierra? ¿Lo viste? ¿Cómo llegó la vida a la Tierra? ¡Wow! Complicado. Aunque nunca falta que dice, profe, ¿y si viene un meteorito? ¿Por qué eres así, hijo mío? Dime, ¿tú crees que un ser vivo podría soportar el impacto de un meteorito en la Tierra? Obviamente que no. Obviamente que no. ¿Cómo llegó la vida a la Tierra? Y lo peor de todo es cómo soportó la vida. Lo ponemos acá. ¿Cómo soportó la vida el impacto? Estamos, hijos míos, el impacto del meteorito. O asumiendo que llegó en un meteorito, ¿no? Entonces, como te has dado cuenta, es muy complicado. Es muy complicado el meteorito. Por eso, Svante Arrhenius nos propone la radiopanspermia. Según Svante Arrhenius, no hay meteorito. Lo que hay son ondas de radio. Y eso existe. Estas ondas de radio forman el famoso viento cósmico, el viento solar. ¿Ya, genios? Entonces, estas ondas de radio, según Svante Arrhenius, llevarían las esporas de vida de un planeta a otro planeta. ¿Lo viste? Sin necesidad de meteorito. ¿Estamos? Y de esa manera nos ahorramos el problema de cómo soportó el impacto y ese tipo de cosas. Pero igual no tiene sentido, hijos míos. Igual no tiene sentido. ¿Ya? Pero es una posible explicación. Profe, si no tiene sentido, entonces, ¿cómo es que aparece la vida? Buena pregunta. Entonces, la posible teoría que podría explicar esto, ¿cuál es? La teoría quimiosintética del origen de la vida. Como se han dado cuenta por el arte rupestre, esto es mucho más complejo. Ya, genios, es mucho, mucho más complejo. Pero no es difícil, no es imposible de entender. Ya, chicos, no es imposible de entender. Para empezar, recuerda bien esto. Esto fue propuesto por Oparin y Haldane. Y como se dan cuenta, es una serie de pasos.
en una serie de pasos que concluye con la aparición de los seres vivos. El primer paso, ¿en qué consiste? En que las moléculas inorgánicas, como el CO2, el amoníaco, el metano, el agua, se combinan entre sí para formar moléculas orgánicas. Luego las moléculas orgánicas, que son gliceraldehído, glicerol, bases nitrogenadas, aminoácidos, se combinan entre sí para formar biopolímeros, como el ADN, ARN, polisacáridos y proteínas. Profe, muy rápido, ya. Recuerda que tenemos acá las moléculas inorgánicas. ¿Estamos? Las moléculas inorgánicas, ¿cuáles van a ser? CO2, amoníaco, agua, estamos genios, metano. Son moléculas inorgánicas. Entre ellas, recuerda, se combinan y van a formar moléculas orgánicas. Entre ellas se combinan y van a formar moléculas orgánicas. ¿Como cuál? El gliceraldehído. Recuerda que el gliceraldehído es el azúcar más simple que hay. ¿Qué más? El glicerol. ¿Qué más? Las bases nitrogenadas y los aminoácidos. Todo esto van a ser moléculas orgánicas, pero que se forma a partir de inorgánico. Luego, las moléculas orgánicas se combinan entre sí para formar, ¿qué cosa? Biopolímeros. Ya genios, vamos a formar biopolímeros. ¿Biopolímeros como cuál? ADN, ARN, polisacáridos y proteínas. Ya chicos, y esto se combina entre sí y forma el coacervado. El coacervado, ¿por qué es importante, genios? Porque es una masa coloidal y este primer paso es el paso previo antes del origen de la vida. ¿Ya? Es una masa coloidal de biopolímeros. Una masa coloidal de biopolímeros. Ahora, a esta masa coloidal le aparece una membrana. A esa membrana, ¿cómo se le va a llamar? A esta estructura, ¿cómo se le va a llamar? Protobionte. El protobionte vendría a ser el coacervado más una membrana. Y a partir de ahí, aparece la primera célula. La primera célula tiene que ser procariota, porque recuerda que al inicio nadie tenía núcleo. Estamos, segundo, heterótrofa. Obligatoriamente tiene que ser heterótrofa. ¿Ya genios? Muy bien, los autótrofos, la fotosíntesis aparece mucho después. ¿Por qué heterótrofo? Porque se alimenta de materia que está alrededor de él. Ya genios, se alimenta de materia que está alrededor de él. ¿Estamos? Muy bien. Y anaeróbico, ¿por qué? Porque si te das cuenta, al inicio no hay oxígeno libre. No hay oxígeno libre, por lo tanto estos seres que tienen que ser anaeróbicos. ¿Ya genios? Recuerda bien este detalle. Un ser se llama aeróbico cuando utiliza oxígeno, cuando respira oxígeno. Y si no respira oxígeno, se va a llamar anaeróbico. Anaeróbico. Espero que lo tengas claro. Estamos. Y a partir de la primera célula, se forman todos los seres vivos. Qué sencillo, ¿no? Muy bien. Ahora, como te has dado cuenta, es un proceso largo, hijo mío. ¿Es largo? Sí. Este proceso se supone que tomó cientos de millones de años. Sí, hijo mío. Cientos de millones de años. Y ese es el problema. Uno no puede repetir en el laboratorio en 2 semanas lo que demoró cientos de millones de años de ocurrir en la naturaleza. Por eso, para esto se aplican modelos. ¿Ya? En estos casos se van a aplicar modelos que intentan recrear en minutos o en horas o en días lo que ocurrió en realidad en millones de años. Vamos, ¿cuál es el principal requisito para que esto ocurra, genios? Esto. La atmósfera, recuerda cómo tiene que ser, hijos míos. La atmósfera tiene que ser reductora. El principal requisito para que esto ocurra es que la atmósfera debe ser reductora. Espero que lo veas. Ahí lo tienes bien claro, ¿sí o no? La atmósfera reductora. ¿Qué quiere decir eso, genios? Que no había oxígeno libre. El poco oxígeno que existe está combinado. No hay oxígeno libre. El poco oxígeno que existe está combinado. ¿Ya, genios? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, hijos míos, atmósfera reductora. ¿Qué cosa había en la atmósfera primitiva? Había hidrógeno. ¿Qué más había, genios? Metano,
Para algunos es metano y para otros es CO2. Ya, genios, ¿qué más había? Amoníaco. Y también, ¿qué cosa? Vapor de agua. Muy bien. Recuerda, ¿qué cosa no había? Oxígeno libre. El oxígeno, ¿cómo está? Combinado. Ese es el principal requisito para que ocurra todo lo que está acá arriba. Que no haya oxígeno libre. ¿Estamos? Ahora recuerda, todo este proceso se va a llamar evolución química. Y eso es lo que demuestran Oparin y Haldane. Disculpa, lo que proponen Oparin y Haldane. Y cuando a partir de la primera célula se forman todos los seres vivos, a eso se le va a llamar evolución biológica. Y la evolución biológica lo propone Darwin. Evolución química, Oparin y Haldane. Evolución biológica, Darwin. Ahora, para que la evolución química ocurra, recuerda que tiene que haber atmósfera reductora. Pero no es la única condición. Tienen que haber más condiciones para que esto ocurra. Como por ejemplo, ¿qué? Tienen que haber altas, ¿qué? Altas temperaturas. Altas temperaturas. ¿Ya, genios? ¿Qué más? Vulcanismo. Recuerda que la Tierra primitiva tenía una gran actividad volcánica. Vulcanismo. Aparte, ¿qué más había por acá? La radiación ultravioleta. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque al inicio, recuerda, no existía la capa de ozono. Por lo tanto, la radiación ultravioleta todo el tiempo llegaba a la Tierra. ¿Ya, genios? Muy bien. Y aparte venía, ¿qué cosa? Materia. Escucha, no he dicho ser vivo. Venía materia del espacio exterior. ¿Ya, genios? Venía materia del espacio exterior. Todo el tiempo la Tierra era bombardeada con meteoritos. ¿Ya, genios? Muy bien. ¿Eso es todo? No, hay más todavía. ¿Ya, genios? Mira, acá ¿qué cosa había? Exacto, hay quienes se dieron cuenta. ¿Qué es esto que está aquí? Son las famosas, ¿qué? Tormentas eléctricas. Al inicio habría seguramente mucho de esto. Profe, al inicio no era un lugar listo para la vida. Es correcto. La Tierra en el inicio era completamente diferente a lo que es ahora y definitivamente no era apta para la vida. ¿Ya, genios? Muy bien, la voy a poner acá por si acaso. Las tormentas eléctricas. Ahí está, ¿ven? Las tormentas eléctricas. Miren, genios, miren tetrápodos, miren tetrapoditas, que está extremadamente sencillo. Ya, chicos, no está complicado para nada. Ahora la pregunta es, ¿y dónde ocurrió estas combinaciones, estas reacciones químicas que dicen acá arriba? Fácil, no ocurrió en la atmósfera. ¿Dónde ocurrió todo? En el mar. Estamos, en el mar ocurrieron estas reacciones químicas. ¿Ya, chicos? Y año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, ¿qué pasaba? Todas esas moléculas se almacenaban en el océano. ¿Y cómo se llamó a esto? Al océano, sopa prebiótica. Al océano se lo llamó sopa prebiótica. ¿Por qué? Porque recuerda, acumulaba todas las moléculas orgánicas que se habían formado debido a la acción de todos estos elementos. ¿Queda la idea? Entonces, las moléculas orgánicas que dicen acá, que se formaban en la evolución química, se acumulaban aquí en el océano. Por eso el océano se lo llamó sopa prebiótica. Espero que lo tengan claro, genios. Su profe, todo eso ha ocurrido. En cierta forma sí, pero ya saben que en biología no basta con decirlo, hay que demostrarlo. Para empezar, ¿quién demostró qué cosa? Mira, esto acá del coacervado, esto del coacervado, recuerda, sí existe, y eso fue demostrado por Oparin. Oparin demostró la existencia de coacervados.
Ya, genios, esto fue demostrado por Oparin. Entonces, a partir de ese momento ya queda la duda, ¿no? Oye, puede ser cierto que así haya ocurrido, pero no es el único. No es el único. Quizás el experimento más famoso fue el de Miller y Urey. Ya, genios, como les digo, quizás el experimento más famoso sea el de Miller y Urey. Ya hicieron un experimento muy bonito en el cual vieron que sí era posible que las moléculas inorgánicas se conviertan en moléculas orgánicas. Sí, y lo hicieron, hijos míos, lo hicieron. Ahí está, ¿ves? Que las moléculas inorgánicas se convierten en moléculas orgánicas. ¿Quiénes demostraron este paso de la evolución química? Miller y Urey. ¿Quién demostró la existencia de coacervados? Oparin. ¿Lo ven? Como siempre, bien ordenadito. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si te has dado cuenta, hay huecos todavía. Hay huecos que faltan demostrar. Pero eso no quiere decir de que esto sea falso. Simplemente es cuestión de tiempo para poder demostrar todo. Vamos, tetrápodos y tetrapoditas. ¿Cuál era el experimento de Miller y Urey? Acá están. ¿Estamos, genios? Esto que está acá es el experimento. Esto es el experimento de Miller y Urey. Ahí lo tienes. Esto es el experimento de Miller y Urey. En este experimento, ¿qué se quería demostrar? No se quería demostrar todo el origen de la vida, no, solamente el primer paso. Si las moléculas inorgánicas podían dar origen a las moléculas orgánicas. ¿Ya, genios? Nuevamente, es todo un equipo, date cuenta, es todo un equipo, genios, en donde, recuerda, este líquido está sometido al calor. ¿Ya, genios? Vamos a poner acá, esto es una solución, ya, genios, solución sometida al calor. Sometida al calor. Ya, genios, mira. Una solución sometida al calor. ¿Para qué? Para imitar las condiciones de la Tierra primitiva. Date cuenta que en la Tierra primitiva las temperaturas eran altas. Entonces yo caliento esta solución para imitar la temperatura de la Tierra primitiva. Una vez que esto se calienta y se evapora, ya, genios, muy bien, como está en forma de vapor, ¿yo qué le voy a poner acá? Lo someto ¿a qué? A descargas eléctricas. Profe, ¿por qué? Porque quiero imitar la atmósfera primitiva con tormentas eléctricas. ¿Lo ves? Acá le voy a poner esto. ¿Qué era esto? Recuerda, descarga eléctrica. Ahí lo ves. Descargas eléctricas. Mira, yo tengo la solución. Tengo yo las descargas eléctricas. Como te digo, la idea es imitar todo el ambiente de la Tierra primitiva. Imitar, no igualar, obviamente, ¿no? Y por eso tenía que imitar lo que ocurría en los océanos o en el suelo, o lo que ocurría en la atmósfera. Estamos, una vez que ha pasado todos estos gases por esas descargas eléctricas, ya, chicos, lo hago pasar por esta estructura. Esta estructura que está acá se va a llamar condensador. ¿Ya, genios? Esa estructura que está ahí se va a llamar condensador. ¿Y cuál es su función? La función del condensador va a ser ¿qué cosa, genios? Enfriar a la mezcla. ¿Ya, genios? La función va a ser enfriar a la mezcla. ¿Para qué? Para que luego, una vez que se ha enfriado, se regresa al estado líquido y por ese cañito recojo lo que se obtiene. ¿Lo ves? Acá se enfría, se vuelve líquido y lo recojo en este recipiente. Estamos en líquido que sale por ese cañito. Ah, profe, es todo un señor experimento. La verdad es que sí. Es uno de los experimentos más hermosos en la biología. ¿Ya, genios? Uno de los experimentos más hermosos en la biología.
Muy bien, genios, muy bien. Mira que está extremadamente fácil. Chicos, y la pregunta es, ¿qué se obtuvo allí? ¿Qué encontramos allí? La respuesta es muy sencilla. Acá nosotros hemos encontrado, ¿qué cosa, genios? Mira, acá se encontró gliceraldehído. Se encontró a las semanas que se había formado gliceraldehído. ¿Qué más? Aminoácidos. ¿Qué más? ¿Qué más, genios? Bases nitrogenadas. Ya, chicos, y el famoso glicerol. Entonces, ¿es posible? Obviamente que sí. Entonces, lo que propone Oparin es muy posible que sea cierto. Ya, chicos, pero recuerda que este experimento solo demuestra el paso desde aquí hasta acá. Ya, genios. Ahora, cada elemento de la Tierra primitiva aporta algo para el origen de la vida. El vulcanismo, ¿qué aporta? Energía y materia. Energía y materia. Las altas temperaturas, ¿qué aportan? Energía. Las descargas eléctricas, ¿qué aportan? Energía. Entonces, el experimento de Miller y Urey, ¿qué energías imitan? La energía calorífica y la energía eléctrica. La energía calorífica y la energía eléctrica. ¿Qué energía no pueden imitar? Obviamente la del vulcanismo. Estamos. ¿Qué otra energía no se usó en ese experimento? Esto, la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta, recuerda, ¿qué cosa va a darnos acá? Energía. Ahí lo tienes, genio, nos va a dar energía. ¿Ya? Los meteoritos que vienen del espacio exterior, ¿qué traen? Materia. Materia. La atmósfera, genios, ¿qué nos va a dar? La atmósfera, genio, nos va a dar también materia. ¿Lo viste? La atmósfera nos va a dar materia. ¡Wow, profe! ¿Complicado? Sí, sí, sí. Por eso les digo, para demostrar todo esto, genios, para demostrar todo esto no es fácil. Mira, todo lo que tienes que imitar, todo lo que tienes que imitar en el laboratorio, chicos. Por eso les digo, no es tan fácil. Pero ahí vamos. Y estamos avanzando, genios. Se avanza. La ciencia siempre avanza. No te olvides que a esta teoría también se le puede llamar teoría prebiótica. ¿Ya, chicos? ¿Por qué teoría prebiótica, recuerda? Porque recuerda, hablamos de la quimiosíntesis. Hablando de la quimiosíntesis, que nos explica que existe una sopa prebiótica. A ver si te acuerdas. ¿Qué era sopa prebiótica? ¿Qué era sopa prebiótica, hijo mío? La sopa prebiótica es, acuérdate bien, la sopa prebiótica es el océano, donde hay la mezcla de todas estas biomoléculas. Ya, genios. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, chicos, ¿qué más había que recordar? ¿Por qué la atmósfera es reductora? ¿Por qué era reductora? Dime. Exacto. Porque no había oxígeno libre. Porque date cuenta, si hay oxígeno, pero está mezclado. Lo que no hay es oxígeno libre. Un detalle que no debes olvidar también. ¿Estamos, hijos? Recuerda bien este detalle. Estamos. El oxígeno libre no hay. El oxígeno libre, ¿qué cosa es? O2. Oxígeno libre es O2. Por eso en la UNT también le dicen oxígeno diatómico. En la atmósfera primitiva no había oxígeno diatómico. No había oxígeno
diatómico. Lo que había era el oxígeno, pero estaba combinado. ¿Queda la idea? Y precisamente como no había oxígeno, tampoco ¿qué cosa no hay? Capa de ozono. Y como no hay capa de ozono, la radiación ultravioleta llega hasta la Tierra. ¿Ya, genios? Muy bien, muy bien, muy bien. Profe, complicado el origen de la vida, ¿no? Exacto, complicado. Pero date cuenta que con un poquito de paciencia se pueden demostrar muchas cosas. Dice 1. Filósofo griego que afirmaba que la carne putrefacta daba origen a las moscas. ¿La respuesta cuál es? A. Aristóteles. 2. Dentro de la teoría creacionista fue defensor del catastrofismo. Recuerda, catastrofismo es Jorge Cuvier, dedo. 3. Los requerimientos básicos para el proceso de evolución química que originaron la vida, ¿cuáles son? Energía, eso es correcto. Ausencia de oxígeno, también es correcto. Elementos químicos constituyentes, eso es correcto. Y también no te olvides del tiempo, porque esto demoró muchísimo. La respuesta es enano, todas las anteriores. La 4. Explicó la pangénesis. ¿Eso qué cosa es? Weismann, hijos míos, Weismann. Eso vamos a ver cuando hagamos evolución. Ya, chicos, la 5. Los requerimientos que se tomaron en cuenta para explicar la teoría quimiosintética, ¿cuáles fueron? Atmósfera anoxigénica, date cuenta, en ningún momento hay oxígeno libre. ¿Qué más, genios? Alta energía, ahí está la energía. ¿Y qué más, genios? ¿Qué más? Y tiempo. Tiempo, recuerden bien esto. Por lo tanto, la 5, la clave, ¿cuál es? Casa. Ya, genios. 6. Las alas de las moscas y de las aves, ¿qué cosa es? Es un ejemplo de evolución convergente. Ya, pero esto vamos a ver en evolución. La 7. Respecto a la teoría de panspermia, estamos, genios. ¿Quién criticó a esta teoría? Ese fue Becquerel. La 7 es casa. La 8. La teoría sostiene que la vida se formó fuera de la Tierra. ¿Cuál era esa? La cosmozoica o cosmogónica. La 8 es casa. 9. El experimento de sustenta experimentalmente la teoría de la evolución química. ¿Quién explica la evolución química? El experimento de Miller y Urey, el que está acá. Ya, genios, por lo tanto, ¿y la clave cuál es? Genios, ¿la clave cuál es? En la 9 es dedo. 10. De los gases dados a continuación, solo uno no es necesario para el origen de la vida. En la 10, ¿cuál es tu clave? Enano, el oxígeno. Recuerda que el oxígeno no es necesario. 11. Los planteamientos de Oparin sobre el origen de la vida apartan el reconocimiento de que la vida es un fenómeno de la evolución. Ya, genios, 11 dedo. 12. Una de las siguientes afirmaciones no tiene correlación con la teoría bioquímica propuesta por Oparin. ¿Y la respuesta cuál es? Que la vida ha surgido en la Tierra en forma espontánea. Ya, chicos, date cuenta, no es algo espontáneo, no hay un soplo de vida, no. Es un proceso muy, pero muy largo para que aparezca la vida en la Tierra. La 13, que es lo que me dice, la teoría que plantea que hace millones de años se asociaron diversas moléculas formando coacervados. ¿Quién habla de coacervados? La teoría quimiosintética. Ahí la 13 es dedo. La 14, con respecto a la teoría biogenésica, recuerda que biogenésica es Reddy. Justo ahí está la clave. Reddy concluyó que la vida solo puede venir de vida preexistente. Y la 15, respecto al ser vivo que pobló primero la Tierra, como era, por acá te lo puse, el primer vivo, ahí está, procariota, heterótrofo y anaeróbico. La 15, ¿cuál es? Avión.